están estas dos contrapartes donde, uno, la ciencia significa sacrificio. O sea, si de verdad quieres, porque hay mucha gente que entra con esa visión de dejar una huella en el mundo mediante el lado de la ciencia. dejar huella en este mundo, maldita sea. Ajá, pero sí. no siempre es fácil. Pero no siempre es fácil. Al menos dejar huella en la ciencia significa sacrificar. O sea, es sacrificio de todas formas. Y no es de un día hacia otro, ¿no? Y ni no siquiera en años, ¿no? O sea, sí tienen que pasar. Y es muy frustrante, porque justamente es eso. Si quieres dejar huella en la ciencia, obviamente tienes que ir por un camino que nadie todavía ha labrado. O sea, que nadie ha hecho ahí un camino. Entonces te escucha como que dices, no mames, yo voy a algo nuevo, descubrí algo nuevo. Pero eso es una implicación emocional muy cabrona. O sea, porque cuando yo pasé por este proceso, mi primer hecho, el que empezó ahí a agraviarme, fue de que yo hacía experimentos con nanotecnología. Yo lo que hacía era sintetizar un compuesto que ya existe, que es el óxido de zinc, pero a nivel nanométrico, con una forma específica. ¿Esto qué significa? Lo que yo hacía era acomodar los átomos de tal forma que yo quería obtener pequeñas esferas a nivel atómico, donde estas esferas no se juntaran ahí, sino se quedaran como solitas. Entonces, pues desde ahí ya se escucha feo, ¿no? Desde el hecho de tener que manipular los átomos. Sí. Entonces, obviamente, pues como no lo observas, y es yo lo hacía mediante todo un proceso químico, pues obviamente estás manejando átomos. O sea, no lo puedes ver. Entonces, yo lo hice, o sea, haces todo, obviamente antes de empezar a llegar y a echar ahí químicos y todo eso y estar ahí con tu batita, tienes que hacer todo un proceso de investigación. O sea, de sentarte y estudiar qué se ha hecho en todo el mundo, qué no se ha hecho, por qué lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer así y por qué tal concentración, por qué tanto de esto, por qué tanto del otro y así. Entonces, todo es una preparación primero teórica para posteriormente cuando estás ahí, pues no tengas que, una, desperdiciar el dinero de la escuela. Ajá. Dos, desperdiciar el tiempo de la gente que está a tu alrededor, porque si es un proyecto en conjunto, pues obviamente cada uno tiene tiempos. Imaginemos en mi caso de que fue todo esto de aplicarlo a maíz y esto, pues obviamente trabajábamos con ingenieros agrícolas, con otras formaciones, y entonces era como un calendario, ¿no? Como mira, durante 6 meses, durante medio año, nosotros te vamos a dar ya el material para que en el siguiente año tú siembres, ¿no? Para que en el siguiente año posteriormente, ya una vez que esté la cosecha, se hacen los análisis de a ver de comparar un maíz normal y un maíz con el que tú le pusiste tu producto químico, ¿no? Entonces, pues es todo un proceso. Entonces, al principio, pues ya se hace toda esta investigación teórica, la hice, todo bonito, hice por primera vez el experimento. Ajá. Y salió. Entonces dije, siempre pasa. Puede salir o no salir. Uh-huh. Pero el conflicto fue cuando, pues obviamente, cuando tú haces experimentos, no es como que lo hagas y ya, y te sale ya. O sea, imaginemos, tú lo que obtienes, en mi caso era un polvo blanco. Entonces, pues obviamente, en cómo lo tienes que hacer, pues no es como que te dijeras, ya te salió todo un frasco de polvo. Porque obviamente, para justamente cuando trabajas en el aspecto de la nanotecnología, son cosas pequeñitas. Entonces, cada vez que yo terminaba de hacer un experimento, la cantidad de polvo era así. Una madrecita. Una madrecita. Ahora imagínate que yo necesitaba todo, no sé, un frasco así. Era una cantidad de hacerlo diario para poder... Y que todo saliera igual. O sea, y entonces así te aventaste la mitad de la carrera. Sí, la mitad de la carrera fue prácticamente a sintetizar ese compuesto. Pero el conflicto fue ese. Después de que me salió las primeras veces, después ya no me quería salir. Así. Es que ese es el pedo de estar en una carrera en la ciencia, ¿no? Exacto. Ese es la prueba y error. Exacto. Ese es el verdadero experimentar. Ajá. Entonces el verdadero vuelve a evaluar, vuelve a exacto. checar ahora que si se supone que hicimos lo mismo, porque el resultado fue diferente. Entonces yo nunca había entendido el método científico hasta ese entonces. Que veo que hoy en día es como el pan de cada día, es como tu padre, ¿no? Sí, pero casi. Sí, ¿no? exacto. O sea, entonces, no me salió durante 3 meses. Casi todos los días. ¿Que eso fue en qué semestre? Más o menos en 4º o 5º semestre. Ajá. Ahí fue donde empezó todo el conflicto. No me empezó a salir diario. Ahora imagínate estar todos los días después de la escuela otorgándole 4 o 5 horas de tu tiempo a algo que no te sale.
Todos los días, todos los días, todos los días. Después de que ya había salido. Después de que había salido y ahora agregarle la presión de que estás gastando material, estás gastando dinero, estás gastando tu tiempo, no estás avanzando. Te tienes que entregarle eso a los demás. ¿Qué hiciste, no? ¿Qué hiciste mal? Porque tal vez la primera vez hiciste algo que no estaba en tu protocolo y ahora no lo estás haciendo. Pues, ¿qué hiciste? Ese es el problema de, también de cierta forma, empezar muy joven. Porque sientes que va a ser muy fácil. Pero ¿crees que independientemente ese tipo de presión ya no se quita, ¿no? O sea, ya no se vuelve más ligero, ¿no? Sí. Solo se vuelve de... independientemente del proyecto o del experimento o del área en el que estés, es eso, ¿no? Es como... Esa presión ya no se hace más fácil, ya no... Sí, no. A lo mejor te puedes acostumbrar y como que ya no te sientes tan paniqueado, supongo, porque entiendes que es parte de. Sí. Pero no quiere decir que sea más fácil, ¿no? Exacto. Y por eso creo que tu consejo de que realmente tienes que amar esto porque sí. Va a haber como que altas y bajas, pero las bajas sí son de bastante tiempo. O sea, no es como que, ay, no salió una semana y ya, ¿no? Sí, exacto. Sí, la putiza emocional puede ser un día o puede ser un año. Ajá. Y entonces, pues yo todavía no sabía. Y en aquel entonces, pues todavía más joven, pues todavía también viendo, o sea, definiendo muchas cosas de mi vida. Pues cargar con eso, pues yo dije, la primera semana fue como de, no pasa nada. Pues siempre empiezas como de, sí se puede, ¿no? Ya mañana sale. La esperanza muere al último. Sí, la esperanza muere al último. Arriba la esperanza, abuelita. Sí. Pero obviamente ya después de un mes, después de 2 meses, sí obviamente emocionalmente te empieza a calar. O sea, sí es como de... ¿Qué pedo, no? Uh-huh. Y llegó un punto... ¿Cuánta ansiedad, no? Sí, güey, no, la ansiedad era mi pan de cada día. Sí, me imagino. Llegó un punto en el que yo le decía a una amiga, que era mi amiga, ella iba en la maestría, y yo le decía, es que mira, hice esto y esto. Me dijo, bienvenido al mundo de la ciencia. Y dice, y te voy a decir algo. Dice, me vas a decir qué mamada, pero lo que yo hago es hacer lo mismo cada día. Y yo decía, pues es que hago lo mismo, peso lo mismo, hago esto. Me decía, no me refiero a eso. A veces el hecho de, si llegaste feliz ese día, tienes que llegar feliz. Si escuchaste esta canción, escucha esta canción. Y yo de... Nada, ¿cómo crees? O sea, exactamente lo mismo. Yo pues ahí entra la ciencia, ¿no? Y dices, no, man, ¿cómo crees? Obviamente lo hice, tampoco funcionó. Uh-huh. Obviamente sí, obviamente pues siempre estás como al escéptico de ese tipo de cosas. Y sí lo hacía, ¿no? Sí, o sea, obviamente llegó al punto de la desesperación. Y dije, no mames, sí es cierto, voy a buscar la misma ropa, ¿no? El mismo calzón, el mismo calcetín. Todo. El mismo ritual. Sí, el mismo ritual. Los mismos pasos que pisé ayer, así. Voy a ir por ahí. Los mismos objetos que utilicé para el experimento. Todo. O sea, de que llegó un punto en el que yo medía la temperatura del ambiente, la humedad del ambiente, el que si el sol pegaba de este lado, la temperatura de la mesa, todo empecé a querer controlarlo. Porque justamente para que, así es como funcionan los experimentos, ya a ese nivel y el por qué es tan difícil, y el por qué también la gente se vuelve tan elitista, porque literalmente para hacer un experimento y pueda salirte aquí en China, tiene que estar igual todo. Uh-huh. Todas las condiciones. Tienes que controlar todo tu entorno. Entonces, pues obviamente, pues sí es mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Porque pues son muchas cosas que tienes que recaen sobre ti. Pues sí, así fue la mitad de la carrera. Y pues obviamente ahí fue cuando entendí. Dije, no, pues con razón el examen psicométrico. Con razón la entrevista.